6:30 de la mañana, Sterling Plaza. Las puertas del ascensor se abrieron como una herida. Robert Mitchell se quedó paralizado. La mujer entró tambaleándose desde el piso 15, jadeando. Su traje de $1000 colgaba suelto sobre hombros temblorosos. El sudor le perlaba la frente a pesar del frío matutino. Se arañó la garganta, ahogándose en el aire puro. La mano de Robert se movió sin pensar, sacando un pañuelo blanco bordado con marí. Lo extendió en silencio. Ella lo agarró, se lo apretó contra la cara e inhaló profundamente. El pánico se desvaneció como el hielo en verano. Su respiración se estabilizó, sus miradas fijas en las puertas de espejo. «Gracias», susurró, pero su voz se quebró con secretos. «Planta baja, Dean». Devolvió el pañuelo con dedos que aún temblaban. Fue entonces cuando Robert los vio. Cortes recientes decorando su muñeca como joyas carmesí y una pulsera de hospital que había olvidado esconder. Las puertas del ascensor se cerraron herméticamente tras ella, dejando a Robert con una pregunta candente que lo perseguiría durante días. Robert se quedó mirando el hueco vacío del ascensor mucho después de que el cable dejara de zumbar. Su carrito de limpieza seguía abandonado, con la fregona industrial goteando agua clorada sobre suelos de mármol que costaban más que su salario anual. Habían pasado 18 meses desde el funeral de Marie, pero el pañuelo aún llevaba consigo su fantasma, el Chanel número 5, mezclado con antiséptico de hospital y el aroma fantasmal de la esperanza que moría en las mesas de operaciones. Lo había llevado consigo todos los días desde el accidente, ese cuadrado blanco de algodón que representaba todo lo que había perdido y no podía reemplazar. Marie lo había aferrado durante ese último viaje en ambulancia, con los dedos alrededor de la tela como si pudiera anclarla a la vida misma. Ahora Robert vivía para Lucy, su huracán de 7 años, que hacía menos preguntas sobre mamá, pero seguía llorando en sueños. Cada mañana traía el mismo ritual. Trenzar mal el cabello de Lucy, preparar almuerzos con demasiadas galletas porque no recordaba las porciones perfectas de Marie, dejar a su hija en la escuela primaria Riverside antes de correr al centro, a Sterling Plaza. $32,000 al año mantenían su apartamento de 2 habitaciones y el seguro médico de Lucy. Nada más, nada menos. Lo justo para sobrevivir en un mundo que parecía demasiado grande para 2 personas que alguna vez tuvieron 3 años. La misteriosa mujer lo atormentaba a través de 9 pisos de baños y pasillos interminables de éxito corporativo. Su pánico le resultaba familiar. El mismo jadeo desesperado con el que había visto luchar a Marie durante esas últimas semanas. Pero el terror de esta mujer era diferente, más agudo, como si huyera de algo que vivía dentro de ella. Robert empujó su carrito hacia el vestíbulo, preguntándose si las personas rotas podrían reconocerse a través de las paredes del ascensor y las tragedias no mencionadas. No tuvo que esperar mucho para obtener la respuesta. A la mañana siguiente, ella estaba allí, sentada en el banco de piedra del vestíbulo, tan grande como una catedral, de Sterling Plaza, como un pájaro con las alas recortadas, café caro temblando en manos cuidadas, traje de diseñador, joyas de grandes almacenes. Pero sus zapatos contaban otra historia. Zapatillas de lona desgastadas por los tacones. De esas que se usan para caminar, más para escapar que para llegar a un destino. Su credencial de empleada colgaba hacia atrás. Su nombre, oculto. Solo otro fantasma corporativo en un edificio lleno de ellos. Quería darte las gracias. Se levantó demasiado rápido, casi pintando el mármol con café colombiano tostado oscuro. Ayer por la mañana, en el ascensor, me salvaste la vida. Su voz ahora tenía fuerza, pero Robert podía ver fallas bajo la superficie. Ojeras ensombrecían unos ojos verdes que se lanzaban hacia las señales de salida como rutas de escape. Las uñas mordidas hasta la piel hablaban de la ansiedad que la atormentaba. Todo en Amanda Foster. Aprendió su nombre como un secreto. Gritaba que alguien se ahogaba a plena vista. Robert asintió porque las palabras le parecían peligrosas cerca de mujeres que pertenecían a salas de juntas.
en lugar de charlar con los conserjes al amanecer. ¿Estás bien? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla, flotando en el aire entre ellos como una acusación. Por supuesto, ella no estaba bien. La gente que estaba bien no hiperventilaba en ascensores, ni usaba pulseras de hospital como vergüenza oculta, ni se grababa patrones en las muñecas como mapas de carreteras a ninguna parte. Lo estaré. Amanda mintió con facilidad, y ambos fingieron creerlo. Extendió la mano como una ofrenda de paz. Amanda Foster. Trabajo arriba en algún lugar. Departamento de investigación. Análisis estadístico aburrido. Nada emocionante. La mentira salió de su lengua suave como la seda. Pero Robert había pasado 18 meses aprendiendo a leer el dolor en los rostros de los desconocidos. Amanda Foster se ahogaba en secretos más profundos que los suyos. 2 semanas se disolvieron en la rutina con la inevitabilidad del amanecer. Amanda se materializaba en el vestíbulo cada mañana con 2 tazas de café, solo para Robert, porque de alguna manera lo sabía sin preguntar, con crema y azúcar para ella, como si estuviera endulzando algo amargo en su alma. Habían reclamado el banco de piedra durante 10 preciosos minutos antes de que Sterling Plaza se llenara de personas importantes que discutían asuntos importantes. Cosas importantes que no incluían conserjes o investigadores fracasados. Amanda nunca explicó cómo conocía las preferencias de café de Robert, ni por qué llegaba exactamente a las 6:15 cada mañana, ni qué investigación la obligaba a llevar revistas médicas en un edificio lleno de asesores financieros. La brillantez de Amanda se revelaba en instantes robados entre el amanecer y la hora punta. Arreglaba la aspiradora de Robert con solo intuición y un clip doblado, sus dedos moviéndose con precisión quirúrgica alrededor de los componentes eléctricos. Cuando Robert se preocupaba por la reunión de padres y maestros de Lucy, Amanda le ofrecía ideas sobre psicología infantil que parecían increíblemente sofisticadas para alguien que presentaba informes estadísticos. Sus galletas caseras aparecieron un martes por la mañana. Galletas Snickers que sabían exactamente igual que la receta de Marie, aunque Robert nunca mencionó la coincidencia. ¿Cómo sabes tanto de niños?, preguntó Robert después de que Amanda pasara 20 minutos analizando el dibujo a crayón de Lucy con la intensidad de un comisario de arte. Nunca había conocido a su hija, pero hablaba de niños con la reverencia de quien comprende sus frágiles matemáticas. La sonrisa de Amanda brilló como la luz de una vela en el viento. YouTube, dijo rápidamente. Es increíble lo que se puede aprender en línea hoy en día. Pero su evasión parecía ensayada. Otra mentira ingeniosa en una creciente colección. Robert catalogaba los misterios de Amanda como pruebas de un caso que no podía resolver. La forma en que se estremecía cuando las ambulancias pasaban zumbando junto a las ventanas de Sterling Plaza, como su teléfono vibraba constantemente con llamadas que nunca contestaba, su rostro tensándose con cada timbre ignorado. Las revistas médicas no eran material de investigación. Eran publicaciones quirúrgicas, textos de neurología pediátrica, revistas que pertenecían a hospitales en lugar de archivadores corporativos. Amanda Foster ocultaba algo más grande que un aburrido trabajo diario, y Robert se encontró preocupándose más de lo que la sabiduría aconsejaba. Por primera vez desde el funeral de Marie, Robert anhelaba algo más que los cuentos de Lucy antes de dormir y la compra a solas. Amanda le hizo recordar cómo se sentía una conversación adulta, lo que significaba compartir pensamientos más complejos que las tareas y las facturas de la luz. Lo hacía reír de verdad, con sus secas observaciones sobre el teatro corporativo de Sterling Plaza. Pero la culpa seguía a cada momento de felicidad como una sombra con dientes. Marie llevaba muerta menos de 2 años. ¿Disfrutar de la compañía de Amanda era una traición a la memoria de su esposa? El pañuelo permaneció en el bolsillo de Robert, pero nunca volvió a ofrecérselo. Amanda parecía más fuerte ahora, más estable, como si sus conversaciones matutinas fueran una medicina para el veneno que viviera en su torrente sanguíneo. Sus ataques de pánico desaparecieron, reemplazados por algo que parecía casi paz. Robert se decía a sí mismo que la estaba ayudando a sanar,
pero la verdad le susurraba que ella también lo estaba salvando. Durante 18 meses, su mundo se había reducido a las necesidades de Lucy y a su propio agotamiento. Amanda lo expandió de nuevo. El jueves por la mañana llegó sin la familiar silueta de Amanda en el vestíbulo. Robert fregaba los pisos con innecesaria violencia, diciéndose a sí mismo que la gente cambiaba de rutina constantemente. El viernes transcurrió en un silencio similar sin Amanda. Para el lunes, Robert revisaba cada piso mientras limpiaba, con la esperanza de verla a través de las ventanas de la sala de conferencias o ver su sombra en los pasillos corporativos. Sterling Plaza se sentía vacío sin su presencia, como si alguien le hubiera quitado todo el color a sus mañanas. El miércoles destrozó el mundo cauteloso de Robert con una llamada que le paró el corazón. La maestra de Lucy, tranquila pero urgente, accidente de bicicleta, traumatismo craneal, ambulancia, hospital, venga ya. Robert abandonó su carrito de limpieza en el piso 20 y corrió hacia las escaleras, subiéndolas de 3 en 3 mientras su universo se derrumbaba en una sola oración. Lucy no. Por favor, Lucy no. Había sobrevivido a la pérdida de Marie, pero perder a su hija acabaría con él por completo. Su teléfono volvió a sonar en el estacionamiento. La voz de Amanda, sin aliento y preocupada de una manera incomprensible. Robert, supe de Lucy. Estoy en el Hospital Infantil Memorial, habitación 207. Está despierta y pregunta por ti. Las preguntas se multiplicaban como células cancerosas. ¿Cómo supo Amanda del accidente? ¿Cómo llegó al hospital antes que él? ¿Por qué estaba allí? Pero podían esperar. Lucy necesitaba a su padre. La habitación 207 bullía con un caos médico controlado. Lucy estaba sentada apoyada en almohadas blancas, con una venda en la frente como un símbolo de supervivencia. Lloraba, pero alerta, hermosa y llena de vida, y preguntaba por su papá con la desesperación de quien ha vislumbrado la oscuridad más allá de la conciencia. Amanda estaba de pie junto a la cama del hospital, y por primera vez desde que Robert la conocía, parecía estar completamente en su elemento. Sus manos se movían con profesional seguridad, examinando las pupilas de Lucy con una linterna que apareció de la nada. «Papá». Lucy extendió ambos brazos hacia Robert, y él la abrazó con tanta fuerza que amenazó con romperle las costillas. Por encima del hombro de su hija. Observó a Amanda trabajar con el equipo médico como si perteneciera a ese lugar. Entendía la terminología, anticipaba sus procedimientos, se movía por los pasillos del hospital con la confianza de quien los había recorrido 1000 veces antes. Esto no era investigación. Esto era experiencia. ¿Es usted médico?, le preguntó Lucy a Amanda después de que el caos inicial se convirtiera en una monitorización rutinaria. La pregunta resonó en el aire antiséptico de la habitación. La compostura profesional de Amanda se quebró como el hielo bajo presión, revelando algo crudo y herido debajo. Yo lo era, dijo en voz baja, sus dedos acariciando suavemente la frente vendada de Lucy. Hace mucho tiempo, pero no fue hace mucho tiempo. Robert se dio cuenta con creciente certeza. Los conocimientos médicos de Amanda eran demasiado actuales, demasiado precisos. Las enfermeras se sometían a su juicio con el respeto reservado a los colegas, no a los antiguos profesionales. Cuando hablaba de procedimientos quirúrgicos, su voz transmitía la autoridad de la experiencia reciente. Amanda Foster no era una investigadora fracasada que se escondía del aburrimiento corporativo. Era una doctora que huía de algo mucho más peligroso que las estadísticas. Después de que Lucy se durmiera bajo la penumbra artificial del hospital, Robert acorraló a Amanda en el pasillo que olía a desinfectante y a sueños rotos. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, lleno de gratitud y confusión, y algo que se sentía incómodamente como una traición. «¿Quién eres?», preguntó, con una voz que denotaba más ira de la que pretendía. «¿En serio?». Amanda se apoyó en la pared como si necesitara su apoyo para mantenerse en pie. De repente, mostró todos sus 34 años, más el peso de los secretos que había estado guardando. Su máscara profesional se disolvió,
dejando atrás a una mujer que parecía tan destrozada como Robert se sentía casi todos los días. Doctora Amanda Foster, dijo. Cirujano pediátrico. Es cirujano pediátrico. Renuncié hace 2 años. La fecha límite golpeó a Robert como un golpe físico. 2 años atrás significaba 6 meses antes de la muerte de Marie. Amanda había sido cirujana pediátrica, médica infantil, y se lo había ocultado durante semanas de conversaciones matutinas y una creciente confianza. ¿Por qué? La pregunta salió estrangulada, aunque una parte de él ya temía la respuesta. Perdí a un paciente. La voz de Amanda apenas se elevó por encima de un susurro. Un niño de 5 años llamado Ryan. Un tumor cerebral, una cirugía compleja. Hice todo bien, Robert. Todo según las reglas. Todo lo que mi formación me enseñó. Pero a veces todo bien no es suficiente. Las lágrimas le recorrieron las mejillas, y Robert nunca había visto a nadie con un aspecto más completamente destrozado. Su padre era un padre soltero como tú. Trabajaba en 2 empleos para pagar las facturas médicas. Creía en mí completamente. Tuve que decirle que su hijo se había ido. Eso no fue tu culpa, dijo Robert automáticamente. Pero Amanda se estremeció. Su cabeza, con la vehemencia de alguien que había discutido consigo misma 1000 veces. No podía soportarlo más. Continuó. No podía dormir, no podía comer, no podía coger un bisturí sin ver la cara de Ryan, así que renuncié. Acepté un puesto de investigación archivando documentos por una 10ª parte de mi antiguo salario. Empecé a tener ataques de pánico todas las mañanas. Antes del trabajo. La comprensión cayó sobre Robert como un jarro de agua fría. Eso fue lo que vi en el ascensor. Intentando armarse de valor para afrontar otro día. Amanda asintió, completamente desvanecida. Vine a Sterling Plaza porque sabía que trabajabas allí después de que el accidente de Marie saliera en las noticias. Después de ver la foto tuya sacando a Lucy de la funeraria, quise entender cómo sobreviven los padres solteros tras perderlo todo. Pensé que si podía aprender de ti, tal vez podría descubrir cómo seguir viviendo. La revelación le quitó el aliento a Robert. Amanda no lo había encontrado por casualidad. Lo había buscado, lo había estudiado, aprendido sus rutinas y sus preferencias de café y el horario de su hija. Nos has estado observando, dijo, y Amanda se estremeció como si la hubiera golpeado. Quería entender la fuerza, dijo desesperada. Perdiste, Marie, pero seguiste adelante por Lucy. Nunca te rendiste, nunca dejaste de luchar. Perdí a un paciente y me derrumbé por completo. Necesitaba aprender a ser valiente como tú. Antes de que Robert pudiera procesar esta confesión por completo, Amanda se alejaba, sus tacones resonando contra el linoleum como un temporizador de cuenta regresiva. Se detuvo en el ascensor, el mismo modelo que lo había empezado todo, y miró hacia atrás con los ojos llenos de arrepentimiento. Cuida de Lucy, dijo. Tienes suerte de tenerte. Las puertas se cerraron y Robert volvió a estar solo, rodeado por el olor a hospital que le recordaría para siempre la pérdida de Marie y la casi pérdida de Lucy, y ver a Amanda desaparecer en su propia oscuridad. Los siguientes días transcurrieron lentamente entre una neblina de citas médicas y papeleo del seguro. Lucy se recuperó con la resiliencia de la infancia, pero siguió preguntando por la doctora Amanda y cuándo regresaría para revisar sus puntos. Robert no tenía respuestas. Amanda había desaparecido de Sterling Plaza tan completamente como había aparecido. Su escritorio del piso 15 estaba vacío. De la noche a la mañana, como si nunca hubiera existido. Robert se entregó al trabajo con la desesperación de quien intenta escapar de sus propios pensamientos. Fregó pisos hasta que le sangraron los nudillos. Reorganizó armarios de suministros que ya estaban perfectamente ordenados. Hizo turnos extra que le pagaban tiempo y medio, pero le costaban horas con Lucy. Sus compañeros notaron el cambio, pero no hicieron comentarios, excepto Karen Williams,
quien hizo comentarios sarcásticos sobre superar su posición y pensar que los conserjes podían salir con médicos. Robert ignoró sus venenosas observaciones porque la verdad era peor que los chismes. Lo peor no fue perder a Amanda. Sabía que era temporal desde el principio, demasiado brillante y complicada para su mundo simple. Lo peor fue descubrir que toda su relación se había construido sobre la investigación que ella había hecho de su tragedia. Cada conversación matutina, cada café compartido, cada momento que él creía una conexión genuina, había sido Amanda estudiándolo como un espécimen bajo un microscopio. Nunca había querido conocer a Robert Mitchell, la persona. Quería entender a Robert Mitchell, el superviviente. Pero Lucy no estaba gestionando la desaparición de Amanda con el cinismo adulto. Se había acostumbrado a la idea de tener un médico en la familia, alguien que pudiera curar raspaduras en las rodillas, explicar por qué el cielo era azul y mejorar todo con profesionalidad. ¿Cuándo vuelve la doctora? Amanda. Se convirtió en la pregunta diaria de Lucy, y la respuesta habitual de Robert. No lo sé, cariño. Cada vez la satisfacía menos. Pasaron 3 semanas antes de que Amanda llamara. Robert estaba limpiando baños ejecutivos en el piso 19, cuando su teléfono vibró con un número desconocido. La voz de Amanda, temblorosa, baja y asustada, le oprimió el pecho a pesar de todo. Robert, siento molestarte, pero no sabía a quién más llamar. Me operan por primera vez el lunes. Mi primera cirugía en 2 años. Estoy aterrorizada. Robert agarró el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Tras semanas de silencio, tras enterarse de su engaño, tras verla marcharse sin dar explicaciones, lo llamaba para pedirle apoyo emocional. ¿Por qué me cuentas esto? Porque eres la única persona que sabe la verdad sobre mí, dijo Amanda, con la voz quebrada como el hielo. La única persona que me vio completamente destrozada y aún así me trató como si valiera algo. Sé que no tengo derecho a preguntar por lo que hice, pero ¿podrías desearme suerte? Sé que es patético, pero... No es patético, interrumpió Robert, sorprendiéndose con la seguridad en su voz. A pesar de las mentiras, los secretos y de cómo había estudiado su dolor como si fuera un proyecto de investigación, no soportaba oírla tan destrozada. Por supuesto que te deseo suerte. Vas a salvarle la vida a alguien el lunes. ¿Y si no lo hago? La voz de Amanda era apenas audible. ¿Y si me quedo paralizada ahí dentro? ¿Y si cometo otro error? ¿Y si mato a otro niño porque estoy demasiado roto para hacer mi trabajo? Entonces lo intentarás de nuevo, dijo Robert, aunque no estaba seguro de creerse sus propias palabras. Volver a intentarlo. Significaba arriesgar el corazón después de que ya lo hubieran pulverizado. Volver a intentarlo significaba exponerse a la pérdida, al fracaso y al tipo de dolor que nunca sana del todo. Eso es lo que hace la gente cuando no está lista para rendirse. Lo intentan de nuevo. La mañana del lunes llegó con sirenas y caos. Y otra llamada telefónica que paralizó el mundo de Robert. Lucy había tenido fiebre todo el fin de semana, pero el lunes trajo convulsiones, pérdida del conocimiento y paramédicos que hablaron en código de urgencia sobre inflamación cerebral y procedimientos de emergencia. Esta vez, Robert sabía exactamente a qué hospital se dirigían, Children's Memorial, donde la doctora Amanda Foster tenía programada su primera cirugía en 2 años. La sala de urgencias estalló en pánico controlado en el momento en que la camilla de Lucy pasó por las puertas automáticas. Parecía increíblemente pequeña contra las sábanas blancas, con el rostro pálido e inmóvil de una forma que a Robert le recordó demasiado los últimos días de Marie. El médico de cabecera, el Dr. Harrison Mitchell, según su placa, ladró órdenes en terminología médica rápida sobre el aumento de presión, la intervención quirúrgica y la necesidad de acción inmediata. Necesitamos a nuestro mejor neurocirujano pediátrico. El Dr. Mitchell le dijo a su equipo, traigan al Dr. Foster ahora mismo. El corazón de Robert dejó de latir durante unos segundos cruciales. Amanda apareció en la puerta de urgencias,
con uniforme y gorro quirúrgico, las manos ya lavadas y firmes de una forma que él nunca antes había visto. Por un instante, sus miradas se cruzaron a través del caos de equipo médico y voces urgentes. El rostro de Amanda palideció al reconocer a Lucy en la mesa, pero su voz se mantuvo profesional y tranquila. ¿Qué tenemos?, le preguntó al doctor Michei, aunque su mirada no se apartó del cuerpo inconsciente de Lucy. Robert la vio transformarse de la mujer destrozada que lo había llamado hacía 3 días en la doctora Amanda Foster, cirujana pediátrica. La persona que había sido antes de la muerte de Ryan la convenció de que era un fracaso. 7 años. Mujer de edad avanzada que presenta fiebre alta y convulsiones. La tomografía computarizada muestra una inflamación cerebral significativa. Necesitamos aliviar la presión inmediatamente o la perderemos. Las palabras del doctor Michei cargaban con el peso de decisiones de vida o muerte tomadas en segundos. No había lugar para la vacilación, la duda ni el lujo del miedo. Las manos de Amanda se movían con una eficiencia experta, comprobando las pupilas y los reflejos de Lucy con instrumentos que surgían de la nada. Preparación o 3, dijo con la autoridad de quien lo había hecho cientos de veces. Me lavaré inmediatamente. Miró a Robert y, por un instante, su máscara profesional se desvaneció. Cuidaré de ella, dijo en voz baja. Lo prometo. Robert quería decir algo. Gracias, o confío en ti, o por favor, no dejes que la pierda también. Pero las palabras parecían insuficientes para el momento en que la vida de su hija pendía de un hilo. Solo pudo asentir mientras el equipo médico llevaba a Lucy en silla de ruedas a cirugía, dejándolo solo en la sala de espera, solo con esperanza y terror como compañía. 6 horas transcurrieron lentamente como eras geológicas. Robert paseó por la sala de espera quirúrgica hasta memorizar cada portada de revista y mancha de café en las incómodas sillas de plástico. Otras familias iban y venían, sus propios dramas se desarrollaban en conversaciones en voz baja y oraciones susurradas. Robert se sentó solo con sus pensamientos, sus miedos y la creciente comprensión de que podría perder a Lucy de la misma manera que había perdido a Marie. De repente, violentamente, en un hospital que olía a antiséptico y sueños rotos, Amanda finalmente salió del quirófano con aspecto exhausto pero triunfante, todavía con la bata y el gorro quirúrgico que habían presenciado 6 horas de precisión salvadora. Encontró a Robert en la sala de espera, donde había tallado caminos en el linoleum con su paso. Está bien, dijo Amanda antes de que Robert pudiera formular la pregunta que le quemaba la garganta. La cirugía salió perfectamente. Se recuperará por completo. Las rodillas de Robert se doblaron de alivio, tan profundo que se sintió como ahogarse en reversa. 6 horas imaginando las peores consecuencias posibles de revivir el declive final de Marie, preparándose para enterrar a su hija junto a su esposa. Gracias, logró decir, aunque las palabras resultaron patéticamente inadecuadas para lo que Amanda acababa de lograr. Hay algo que necesitas saber, dijo Amanda, acomodándose en la silla de plástico junto a él con los movimientos cuidadosos de quien ha estado de pie durante 6 horas seguidas. El paciente que perdí hace 2 años. Ryan. Tenía exactamente la misma condición que Lucy. Misma edad, mismos síntomas, misma cirugía. Le fallé, Robert. Le fallé a su padre. No pude salvar a su familia. Robert la miró fijamente. Las piezas de un rompecabezas más grande finalmente encajaban. Por eso renunciaste. No era una pregunta porque la respuesta estaba escrita en cada línea de agotamiento en el rostro de Amanda. Por eso renuncié, confirmó. Pero hoy, al ver a Lucy en la mesa de operaciones, recordé por qué me hice médico. No porque quisiera ser perfecto ni porque necesitara salvar a todos. Porque a veces podemos ayudar. A veces podemos marcar la diferencia entre que una familia se mantenga unida o se desmorone. El doctor Michei apareció en la puerta de la sala de espera, todavía con su propia bata quirúrgica y mirando a Amanda con algo parecido al asombro. Amanda, ese trabajo fue excepcional. La mejor cirugía que he presenciado en mis 30 años de carrera.
Te necesitamos de vuelta a tiempo completo. La sala de pediatría ha estado incompleta sin ti. Amanda miró a Robert y luego al doctor Michei, sopesando decisiones que cambiarían por completo su futuro. Lo consideraré, dijo con cautela. Pero ahora mismo, solo quiero ver cómo está mi paciente. Lucy se despertó 3 horas después en la sala de recuperación pediátrica, aturdida por la anestesia, pero maravillosamente viva. Su primera palabra fue papá, pronunciada con la voz de la intubación, pero su segunda fue doctora. Amanda. Robert nunca había escuchado nada más perfecto en toda su vida. Amanda estaba sentada junto a la cama de Lucy, monitoreando sus signos vitales con la gentil pericia que Robert ahora reconocía como su verdadera naturaleza. Doctora. Amanda, dijo Lucy adormilada, con su lógica de niña de 7 años sorteando las complicaciones de la edad adulta con precisión quirúrgica. ¿Vas a ser mi nueva mamá? La pregunta flotaba en el aire reciclado de la habitación, como una oración, esperando una respuesta. Los ojos de Amanda se llenaron de lágrimas, pero sonrió con genuina calidez por primera vez desde que Robert la conocía. No lo sé, cariño, dijo con la honestidad que los niños merecen. Eso es algo que tu papá y yo tendríamos que resolver juntos. Robert miró a su hija, viva y a salvo, gracias a la mujer de la que se había enamorado, en algún lugar entre el café de la mañana y los pasillos del hospital. Amanda había mentido sobre su identidad, pero nunca había mentido sobre su corazón. Había salvado la vida de Lucy hoy, pero más importante aún, había salvado la vida de Robert semanas atrás en un ascensor de Sterling Plaza, una conversación matutina. Amanda, dijo Robert en voz baja, usando su nombre de pila en lugar de su título por primera vez. ¿Te gustaría cenar con nosotros mañana por la noche? Lucy hace unos sándwiches de queso a la plancha excelentes, y prometo no quemarlos. La sonrisa de Amanda era más brillante que las luces fluorescentes de un hospital y más hermosa que el amanecer sobre el vestíbulo de mármol de Sterling Plaza. Me encantaría, dijo. Pero solo si me llamas Amanda de ahora en adelante. Solo Amanda. Estoy cansada de esconderme tras títulos y distancia profesional. 10 meses después, Robert seguía llegando a Sterling Plaza antes del amanecer, pero el trabajo se sentía transformado. Amanda se encontraba con él en el vestíbulo casi todas las mañanas, no porque estuviera sufriendo ataques de pánico o investigando sus mecanismos de supervivencia, sino porque quería compartir un café y conversar antes de que comenzaran sus días separados. Ahora trabajaba 3 días a la semana en el Children's Memorial, dividiendo su tiempo entre la cirugía y la familia que había descubierto accidentalmente mientras huía de sus propios fracasos. Lucy la llamaba doctora. Amanda cuando quería parecer mayor, y Mandy cuando necesitaba panqueques para desayunar o ayuda con las tareas de matemáticas que le daban vueltas a Robert. Nunca se habían mudado oficialmente juntos, nunca habían hecho grandes declaraciones sobre matrimonio o para siempre, ni el tipo de promesas que parecían demasiado frágiles para quienes habían aprendido lo rápido que todo podía desaparecer. En cambio, habían construido algo más tranquilo y duradero, una vida que se adaptaba al horario escolar de Lucy, a la rotación quirúrgica de Amanda y a la determinación de Robert de brindar estabilidad a su complicada familia. Amanda tenía su propio apartamento, pero pasaba la mayoría de las tardes en el sofá de Robert, ayudando a Lucy con proyectos de arte y enseñándole a trenzar pulseras de la amistad con la paciencia de quien entendía que la infancia era preciosa y temporal. El pañuelo de María ahora reposaba en un pequeño marco sobre el escritorio de Amanda en el hospital, no como un santuario al pasado, sino como un recordatorio del momento en que 2 personas rotas se encontraron y decidieron intentar respirar de nuevo. Lucy había aprendido a bordar durante su recuperación y le había hecho a Amanda un pañuelo nuevo con sus propias puntadas desiguales para ayudar a la gente a respirar mejor, escrito con hilo morado que se extendía sobre algodón blanco como un dibujo infantil de esperanza. Los martes por la tarde, cuando Amanda no se operaba y Lucy estaba en clases de piano, volvían al vestíbulo de Sterling Plaza, donde todo había comenzado.
Robert tomaba su café solo mientras Amanda llenaba el suyo de crema y azúcar como si endulzara algo que alguna vez había sido amargo. Veían pasar a toda prisa a personas importantes con trajes importantes, hablando de fusiones y adquisiciones importantes y fluctuaciones del mercado, pero sabían que habían encontrado algo más valioso que el éxito corporativo. Se tenían el uno al otro. Tenían a Lucy. Tenían la tranquila certeza de que algunas historias de amor no terminan con campanas de boda y promesas de cuentos de hadas. Algunas historias de amor terminan con el café del martes por la tarde y el sonido de un niño de 7 años practicando escalas de piano en la habitación de al lado, y la certeza de que el día siguiente traería nuevos desafíos y nuevas razones para estar agradecidos por la familia que accidentalmente habían formado a partir de pedazos rotos. Amanda aún tenía días difíciles cuando el peso de la responsabilidad quirúrgica la aplastaba, cuando llegaba a casa pálida y temblorosa tras perder a un paciente a pesar de sus mejores esfuerzos. Robert todavía se despertaba algunas mañanas extrañando a Marie con un dolor que amenazaba con consumirlo. La culpa y el dolor se entrelazaban como suturas quirúrgicas en su pecho. Pero habían aprendido que sanar no se trataba de olvidar el pasado ni de fingir que el dolor no existía. Sanar consistía en encontrar a alguien que comprendiera tus cicatrices y decidiera amarte de todos modos. El ascensor de Sterling Plaza aún cargaba a diario con su carga de ambición y ansiedad. Pero a veces, cuando Robert limpiaba los pisos superiores y Amanda se dirigía a cirugía, viajaban juntos en un cómodo silencio. No hacían falta palabras ni explicaciones. Solo dos personas que habían descubierto que las conexiones más profundas comienzan con los gestos más simples. Un pañuelo ofrecido a un desconocido que no podía respirar. Una taza de café compartida al amanecer. Una promesa de volver a intentarlo cuando parecía imposible. En el reflejo de esas mismas puertas de espejo donde se vieron por primera vez, parecían en lo que se convertirían. Un conserje y una médica que habían encontrado algo más valioso que el estatus profesional o las expectativas sociales. Habían encontrado un hogar en la presencia del otro, la paz al comprender que ninguno de los dos era perfecto y la esperanza al saber que el mañana traería nuevas oportunidades para salvarse mutuamente, un respiro a la vez. Las puertas del ascensor se abrirían a sus mundos separados. Amanda para salvar vidas de niños, Robert para mantener Sterling Plaza funcionando sin problemas, Lucy para aprender fracciones, la amistad y todas las complejas matemáticas de crecer. Pero siempre volverían el uno al otro, a la tranquilidad de L. La vida que habían construido con conversaciones matutinas y café compartido, y ese tipo de amor que no se anuncia con grandes gestos, sino que se demuestra con pequeños actos cotidianos al elegir quedarse. Y al final, eso fue suficiente, más que suficiente. Era todo lo que nunca supieron que buscaban, entregado en un paquete que no se parecía en nada a sus sueños originales, pero que los hacía sentir como en casa. El pañuelo había cumplido su función, ayudando a alguien a respirar cuando respirar se sentía imposible. Ahora descansaba en su marco, un recordatorio de que a veces las vidas más importantes que salvamos son las nuestras. Y a veces las mejores familias son las que encontramos por casualidad mientras estamos ocupados siendo rotos, valientes y hermosamente imperfectos.